Postmodernismo. ¿Qué es el postmodernismo? El posmodernismo es un movimiento filosófico, cultural y artístico. En realidad todo esto lo abarca la literatura. Este movimiento surgió del siglo XX. Mm, pero eso es muy general. Yo quiero saber qué es el postmodernismo en la literatura. Pues bien, vamos a eso. La literatura posmoderna se caracteriza por una ideología y un estilo que apelan a la fragmentación, la diversidad, la paradoja, los narradores poco conocidos, la parodia y el humor negro. Rechaza la distinción entre géneros y formas de escritura. Mm, ya, todo lo que dices es importante, pero no me interesa mucho. ¿Sabes? Yo vivo en Ecuador, así que quiero saber qué es el posmodernismo dentro de la literatura, pero aquí, en Ecuador. ¿Crees que no podré responder eso? Pues te equivocas porque el futuro es hoy viejo. Ahí te va. El posmodernismo aparece en Ecuador en el segundo decenio del siglo XX a través de publicaciones de revistas que propagan esta tendencia. Así, en abril de 1917, circula el primer número de la revista La Idea, de la cual sus redactores más perseverantes son Gonzalo Escudero y Jorge Carrera Andrade. Casi al mismo tiempo aparece la revista Acuarela, bajo cuya dirección se encuentran Miguel Ángel León y Miguel Ángel Zambrano. Mm, ya entiendo. Pero entonces, ¿cuáles son las características principales y fundamentales de el posmodernismo dentro de la literatura ecuatoriana? Si sabes que eres muy preguntón, ¿verdad? Bueno, ya nada, tocará responderte por pena jajajaja. Escucha, lo que pasa es que el posmodernismo busca la sencillez en la explosión de emociones, influidas por el vanguardismo europeo. Su característica más importante es el deseo de expresar sentimientos en forma sencilla. Construyen poemas que caen en el prosaísmo, a pesar de que tienen un tono lírico y sentimental. En el modernismo la mirada del poeta se enfocaba en el hastío propio, ahora la mirada se enfoca en las cosas del mundo. Por ejemplo, Jorge Carrera Andrade demostraba preocupación por las reformas laborales. Militante del Partido Socialista. En sus inicios fue un poeta rural, del pueblo, provinciano. No tenía una denuncia poética. Jorge Carrera Andrade, Aquí yace la espuma, Cuaderno de Nueva York en llamas, Haikus, Boletín de viaje. Es un poeta y escritor ecuatoriano, que nació el 18 de septiembre de 1903 en Quito. En el siglo XX fue considerado uno de los escritores más destacados, por romper con las estéticas de los escritores modernistas. Jorge Carrera Andrade en 1922 publica Estanque Inefable, como un momento bucólico y melancólico de su poesía, con exaltaciones del campo y de la naturaleza, y desde entonces dejó ver un ánimo de construcción por una perspectiva literaria hacia las cosas pequeñas. Pero es en los años de 1957 y 1959 en donde Jorge Carrera Andrade publica Hombre Planetario, una obra clave para entender la maduración de su palabra en los textos, pues el proceso de evidenciar la posibilidad de la palabra para captar la realidad total. La obra poética de Carrera Andrade expresa la estética de la percepción del mundo, en la búsqueda de un único habitante universal, yendo desde las cosas más grandes hasta las más pequeñas. Julio Salumide fue un destacado poeta, con preferencia por él.
romanticismo, las obras clásicas y el neoclasismo. Los escritos de Sandunbilde son una oda al amor, a la felicidad, a la tristeza y a la nostalgia. Y además de tener un ambiente cercano a la naturaleza con el cual Sandunbilde siempre estuvo relacionado. Y cuando sus poemas se trataba, el escritor no temía en explorar profundamente para encontrar la belleza que se encuentra escondida en la rutina diaria. El ecuatoriano siempre se esmeró por buscar la mejor manera para lograr transmitir sus ideas. Los poetas tienen muchas opciones disponibles para ello. Pueden rimar o no rimar. Sandunbilde supo hacer uso de estas opciones. Características de las obras de Sandunbilde. Sus obras pueden ser o no repetitivas. Además, pueden extenderse por páginas enteras o ser relativamente cortas. La característica principal de la poesía de Sandunbilde era la realidad. Trataba de alejarse lo más posible de la fantasía, de lo real, de lo fantástico, para plasmar en sus obras lo cotidiano, lo diario, la rutina diaria que él vivía. El poeta también fue uno de los fundadores de la Academia Ecuatoriana. Esta es la institución cultural con más trayectoria en el país suramericano, filial de la Real Academia Española. Durante su vida, Sandunbilde destacó por ser un patriota convencido, además de ser una persona culta y fina, poseedor de una mente creativa, pero sobre todo crítica. A continuación, un extracto del poema A mi corazón. Corazón, corazón, ¿por qué suspiras? ¿Por qué los muros de tu cárcel bates? Es imposible, corazón, deliras. Infeliz corazón, en vano lates. Siempre contuve tu ímpetu violento desde que pude conocer el mundo. Siempre fui sordo a tu amoroso acento, sin tener compasión de tú. ¡Ay! Profundo. ¿Sabes por qué? Tras vanas ilusiones no más bien lo sabía. Quisiste ir como otros corazones, a buscar, necio, ¿qué? Lo que no había. A buscar el amor. Amor no se halla. A buscar la virtud menos. Por eso yo te puse firme valla, y no tuviste días de horror llenos.